Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de QIQ Post Life, un espacio especializado para la toma de buenas decisiones. Y como todos los programas de lunes a viernes, hoy tenemos un tema muy importante con una invitada muy especial que es Diana Grada. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Lina, qué bueno de estar aquí compartiendo con ustedes un poco de la experiencia y las vivencias y en un tema tan importante como el que me has invitado para participar en esta tarde. Claro que sí, Diana y televidentes, hoy es un tema muy importante, que por eso traemos a la invitada especial que es profesora. Vamos a hablar sobre un poco de educación y el tema central que vamos a hablar hoy es sobre el problema que se enfrentan los niños a la hora de aprender, que muchas personas desconocen esto, ¿no? Porque los profesionales sí saben un poco de los problemas que se enfrentan, por eso hoy tenemos a Diana como invitada especial. Diana, cuéntanos un poco de ti. ¿Por qué profesora? ¿Por qué de niños de primaria? Cuéntanos un poco esta experiencia. Bueno, pues llevo más o menos 20 años como profesional en la educación. Siempre estuve en el área de primaria, más o menos en niños de cuarto de primaria, quinto, pero hace más o menos 5 años estoy trabajando, valga la cuna, en uno de los mejores colegios que tenemos aquí en Colombia, que es la Organización Educativa Tenorio Herrera, y en especial el Colegio Los Ángeles San Fernando. Y bueno, allí me estoy especializando en el área de preescolar, que son niños entre los 4 o 5 años, así que son unas miniaturitas que realmente hicieron que mi panorama como maestra se extendiera mucho más, y precisamente en estas edades es donde encontramos los problemas de aprendizaje, donde encontramos muchas falencias que los niños pueden llegar a presentar, que si no le colocamos cuidado desde esta época, desde esta edad, pues se va a convertir realmente en un problema. Ay, a mí me encanta, en lo personal me fascina mucho los niños. Yo me imagino que trabajar con ellos debe ser toda una travesía porque te salen con cosas muy ocurrentes, me imagino. Pues te cuento que la mejor experiencia que he tenido en estos 20 años como maestra ha sido estos 5 años que he trabajado con niños de preescolar, niños especialmente de primero de primaria, donde ellos vienen de una transición, de pasar de ser esos bebés cuidados, esos bebés protegidos, a ser ya unos niños que se van a enfrentar a una primaria, a unos maestros, que se van a enfrentar a tantas cosas. O sea que impartirles a ellos el amor, impartirles a ellos los valores, y pues en el colegio donde yo estoy, algo que tenemos nosotros en un estándar súper alto es los valores. Entonces, inculcarle a eso a estas edades, de verdad que ha sido muy gratificante, ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, Diana, ¿y en qué momento dijiste yo quiero ser docente? Y de preescolar, porque ¿qué es más difícil, de preescolar o bachillerato o qué? ¿Cuál es más difícil? Bueno, pues yo empecé con este sueño de ser docente desde muy pequeña. Recuerdo que yo cogía a todos los chicos de mi cuadra y los metía al último cuarto de mi casa que estaba en construcción, y ahí yo hice el tablero, hice los pupitres, y entonces yo me creía la maestra. Y pues vengo de cuna de maestros, ¿no? Pues mis tíos, mi papá, todos han sido docentes, entonces creo que eso viene como por la sangre, el linaje ahí de docentes, y quise seguir esa línea porque la verdad son cosas que lo apasionan a uno, y cuando a uno lo apasiona algo, yo creo que uno salta mares, uno traspasa montañas, uno hace lo que sea por cumplir esa meta. Y para mí fue un reto poder ser maestra porque empecé a estudiar ya cuando ya tenía mi familia, cuando ya tenía mis hijas, y pues estudiar, trabajar, ser mamá, ser esposa, es difícil. Claro, y más si usted trabaja con niños, o sea, usted tenía que trabajar con niños y llegar a la casa a lidiar con las dos niñas. Entonces era aún más difícil, me imagino. Sí, claro, pero fue de verdad muy especial. Y en cuanto a qué es más fácil o más difícil, creo que cada grado y cada experiencia trae su propio reto, ¿sí? Si nos enfrentamos a adolescentes, preadolescentes, obviamente pues sus problemas van a ser diferentes, sus dificultades van a ser distintas, y si nos enfrentamos a niños muy pequeños, la verdad también va a ser su propio reto. Para mí fue un choque porque yo venía de enseñarle a niños de 11, 12 años, de pasar por la parte directiva de un colegio y volverme nuevamente como a ese nivel de niños pequeños. No, nunca había enseñado a niños tan pequeños, pero la
la verdad es que estoy enamorada y yo le digo al rector de mi colegio, digo, no me cambies de este grado porque vivo enamorada de esos pequeñitos. Bueno, Diana, qué bonita es la experiencia y se nota pues mucho que amas lo que haces, que amas a los niños y qué más importante que eso, porque cuando uno trabaja en esta área, uno debe amar eso, porque debe tener mucha paciencia, mucha dedicación, vocación, importantísimo. Por ejemplo, bueno, yo hacía lo mismo que usted, yo era la profesora cuando chiquita, pero pues bueno, me incliné más hacia la comunicación social. De igual manera, me encantaría en algún momento pues acompañarte, no sé, para estar con niños porque me gustan bastante. Y digo que es un trabajo muy admirable porque lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, el saber identificar y el cómo ayudar a los niños cuando tienen diferentes procesos de aprendizaje, porque, por ejemplo, yo me aprendo más rápido las cosas y las escribo. Si tú me dices, Lina, apréndete esto, si tú me lo dices, no, yo lo tengo que ir copiando y ya, yo lo copio una o dos veces y ya, o sea, yo de verdad me lo aprendí. Como hay otras personas que le funciona más viendo o en la práctica. Entonces, ¿cuáles son los diferentes problemas a los que se enfrentan los niños? Bueno, hoy en día nos enfrentamos a problemas descubiertos, ¿no? Porque yo creo que más que problemas, estas son dificultades que hemos tenido a lo largo de toda la humanidad y en toda la parte de la enseñanza. Lo que ha sido la dislexia, cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué los niños no aprenden a leer y a escribir? Porque tienen 7 años, 8 años y el niño todavía no lee ni escribe. Ahí se están presentando un problema que se llama la dislexia y se ve muy normal a la edad temprana, pero cuando ya el papá se empieza a ver de que los otros compañeritos sí leen, sí escriben, entonces, profe, ¿qué pasa? Yo creo que lo más importante aquí es saber identificar uno y buscar ayuda, ¿sí? Porque muchas veces decimos, no pasa nada, el niño va a aprender a su ritmo, y sí, el niño aprende a su ritmo, pero hay patrones de alerta como estos donde el niño realmente, por más de que tú le coloques un tutor, por más de que tú le pagues unas clases extras, que lo lleves a terapia, que lo lleves con el pediatra y te manden a profesionales, el niño no avanza en su lectura y escritura y el niño se está presentando una dificultad en el aprendizaje del saber leer y escribir. Cuando tú dices, ¿por qué es que el niño no aprende matemáticas? O sea, ¿por qué no suma? ¿Por qué no resta? ¿Por qué se le dificulta tanto? ¿Por qué confunde los números? ¿Por qué hacen la escritura espejo? La escritura espejo es cuando, digamos, colocan el 7 pero colocan una F y para ellos es un 7. Entonces o colocan un 6 y colocan eso en la B. Entonces son diferentes cosas que para ellos en su mente, porque recordemos que la dificultad de aprendizaje es en la forma como mi cerebro está recibiendo la información y cómo la está canalizando para yo poderlo ya transmitir. Cuando el niño tiene esos problemas tan marcados en el área de matemáticas, nos estamos enfrentando a una discalculia. Yo la tengo. Sí, total, Diana. Por ejemplo, pues yo no soy tan buena para las matemáticas, pero a mí me cuesta antes, ahorita ya lo he mejorado mucho. Me decían, Lina, escriba 1.025.000. Y yo era 1.025.000. ¿Cómo un millón? O sea, me costaba mucho. Yo no sabía que llamaba discálculo. Yo, dentro de mi ignorancia, yo decía, no, yo voy malísima para las matemáticas. Exacto, y eso era lo que siempre nos decían, no, es que tú eres re mala para las matemáticas. Y podemos ver en nuestras familias que la mayoría nos dicen, no, es que a mí también me costaba. Y ahora recordemos también de que muchos de los problemas de aprendizaje o de las dificultades que el niño tiene para aprender también vienen por los genes, ¿no? Viene de manera genética. Entonces, si de pronto su hijo o un familiar está pasando por algo así, entonces tenemos que examinar también qué ha pasado anteriormente en el árbol genealógico para saber si de pronto también viene de esa rama alguna dificultad. También nos encontramos a la disgrafía, que es cuando el niño realmente no puede escribir. Sí, o sea, para ellos, si tú le dices esa es la A, ellos te hacen un palito o te hacen un garabato, y entonces para ellos esa es su
realidad por lo que en su cerebro lo están transmitiendo de esta manera, pero en realidad están teniendo una disgrafía, no han podido organizar su parte de escritura. Yo tuve una estudiante que hasta quinto grado, o sea, estamos hablando ya de un preadolescente, no podía escribir todavía. Y su caligrafía era terrible, y por más de que se le dedicó tiempo, se le dedicó espacio, se le dedicaron profesionales a eso, su dificultad no avanzaba. Y podemos decir de que las dificultades de aprendizaje no son curables, pero sí son manejables y tratables. ¿Con qué? Con profesionales. Y hoy en día la ventaja que nuestros niños están experimentando es que hay muchos profesionales en el área. Hay ocupacionales, está también la parte pediátrica, que ellos siempre se encargan de ver si es que el niño tiene algún problema auditivo, fue un audiólogo. Entonces, son muchas cosas donde nuestros niños ya pueden tener, por así decirlo, una ayuda extra, cosa que nosotros no teníamos en la antigüedad. Ah, no, te fue mal en matemáticas, te quedaste mal en matemáticas, no se pudo hacer nada. No había de pronto esa facilidad, pero hoy en día sí tenemos muchos profesionales, inclusive nosotros como maestros, pues nuestra labor es capacitarnos también en esos ámbitos para saber cómo podemos ayudar a estos estudiantes. Diana, ¿en qué momento? A ver, tú ahora decías como, ay, es que el niño ya tiene tantos años y no ha aprendido a hacer esto. ¿En qué momento uno dice, está pasando un problema? O sea, ¿a qué edad los niños deben aprender a escribir o a leer? Yo me acuerdo que yo aprendí a escribir mi nombre en transición, pero ¿en qué momento ustedes pueden identificar ese problema de aprendizaje en los niños? Bueno, precisamente en preescolar, y pues no sé en otros colegios cómo lo manejan, pero en mi colegio el preescolar va hasta el segundo grado. Entonces los niños, yo siempre les digo a los papás, tranquilos, respiren, no se estresen, porque no, pero es que usted viera que el primito está en no sé dónde, ya sabe leer, escribir, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada. Y yo, ¿en serio? Entonces yo siempre les coloco a ellos el ejemplo de las plantas. Y yo con los niños hago ese ejercicio que traemos semillas, traemos tierra, traemos maceticas y todos los sembramos a la misma vez, es la misma clase de semilla, le echamos agua al mismo tiempo, las ponemos al sol al mismo tiempo, pero no todas germinan al mismo tiempo. Entonces ellos se asombran y dicen, ay, profe, pero ¿por qué mi plantica no? Y mira, mi planta está llena de hojas. Entonces yo les digo que así es el aprendizaje. Hay unos niños que a todos se les imparte conocimiento por igual, a todos se les expresa la misma tarea, la misma diversidad de aprendizaje, pero no todos germinan al mismo tiempo. Entonces yo les digo a los papás, no se preocupen, estén tranquilos. Si nosotros ya vemos que ellos ya al pasar de primero a segundo grado, te estoy hablando de niños de 6 a 7 años, de 7 a 8 años, dependiendo, porque hoy en día también hay papás que vienen a sus hijos muy tardíamente a estudiar, o hay otros que los ponen desde muy pequeños a estudiar porque les ven habilidades y facultades rápidas para aprender. Entonces la edad realmente hoy en día no es tan relevante, pero sí es relevante el tiempo de la escolaridad que ellos tengan. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a niños ya que van a pasar de segundo a tercero y vemos que tienen problemas, tienen dificultades de aprender. Ahora nos enfrentamos al TDAH, TDAH, que son los problemas bien importantes de hiperactividad, donde el niño no se está quieto, donde el niño continuamente salta. Yo tenía un niño que, Dios mío, mi paciencia era probada. Y yo decía, Dios mío, mi paciencia es probada, porque ese niño no se quedaba quieto. Pero si tú le preguntabas todo lo que yo acababa de explicarles, el niño te lo entendía. Entonces vemos como aquí hay una dificultad, pero no de aprendizaje, sino que en su movimiento, en su forma de actuar, en su forma de no quedarse quietos, en su forma de estar de un lado para el otro, ahí aprendían. Pero, ¿qué es el TDAH? El TDAH es como una dificultad que el niño tiene de hiperactividad. Ah, ok. De hiperactividad. Entonces también nos vemos dentro de ese rango
cuando nos encontramos con el TDAH, estamos hablando de un niño que también está presentando un síndrome, podría decirse, autista. O sea, como contrastes, uno es muy hiperactivo y el otro no. Y el otro no, el otro ya es muy retraído. Y hoy en día nos encontramos en un rango muy amplio y nosotros podemos ver de que día tras día los niños están presentando esta dificultad. Cada vez más nos encontramos con niños más hiperactivos, más autistas y no tanto un niño pues que se sentó, recibió la indicación. Entonces para mí como maestra es muy importante que el niño aprenda no tanto las letras, no tanto a escribir, no tanto a la parte académica, sino que aprendan normas, que aprendan convivencia, que aprendan valores. Para mí, yo digo, si como maestra logré eso, ya. Lo demás viene por añadidura, de verdad que sí. Pero sí, los niños hoy en día se enfrentan a esto, problemas del lenguaje, que no pronuncian la R. Bueno, por ejemplo, a mí me pasa, y yo creo que es discálculo, que por ejemplo me dicen 86 y pongo 68, pero yo de mi ignorancia yo decía, no, pues eso puede ser que no estoy desconcentrada. Un día también me pasó, fue a un banco y los confundí, o sea, bueno, ¿cómo se dice? Los volteé y el señor dice, es un problema, ponga cuidado, y yo de mi ignorancia, yo no es que no estaba concentrada, es un discálculo. Y cuando confunden la B con la D, la dislexia. En ese caso, ustedes como maestro, ¿cómo lo instruyen? Porque sé que, como tú dijiste, habían profesionales para eso, pero pues ustedes también pueden cooperar. Claro que sí. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el proceso? Bueno, yo creo que ahí es donde el maestro más tiempo gasta en el aula, tratando de organizarle al niño el aprendizaje total, o sea, que él se sienta cómodo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer con el niño es que él se sienta cómodo, que a pesar de que él cometió su error, no lo vea como un problema. En mi caso, cuando yo me presento con un niño con esta dificultad, entonces yo le reviso y yo le digo, revisa si hay un error. Entonces él se queda mirando y mira. Y él me dice, no, porque yo le dije, vuelve y mira, porque yo creo que ahí hay algo que está al revés. Entonces, ¡ay, sí, profe! Entonces, él mismo identifica. Pero si yo me pongo con el lapicero rojo a señalarle, esto está mal, ¿y por qué haces esto al revés? Y muchos de los papás y muchos de los maestros cometemos ese error. Entonces, ahí no estamos ayudando al niño, sino que antes le estamos aumentando su inseguridad a la hora de presentar una prueba, a la hora de hacer algo en su práctica del diario vivir como estudiante. Entonces, para mí, mi estrategia, lo más importante es darle la seguridad al niño que a pesar de que cometió un error, en su mente le está identificando que esa es la B, pero no, resulta que era la D. Y ellos poco a poco, y lo he visto en el transcurso de mi carrera, de que ellos solitos van soltando eso hasta que ya lo volvieron a escribir, lo escribieron bien. Pero qué bueno, y es muy importante lo que ahorita hablábamos de tener esa vocación, porque pues hay maestros que no la tienen o que de pronto ya no sé si de pronto se les acabó la pasión, pero cuando no tienen ese apoyo como el que tú haces o cuando no tienen esa dedicación de sí estuvo mal, pero mejor como tú, pues el proceso que tú haces, pues el niño puede entrar a caer en error y a sentirse mal cada que lo haga. Y me pasó, tuve una profesora que me la montó, y no porque tuviera como el descalcule, sino pues no sé, no le caí en gracia a la señora y me la montó y todo era mal, y en ese entonces yo era una niña, estaba en tercero de primaria, me estaba como frustrando y como que ¿por qué no hago bien esto? Y o sea, pero todo saca bien y yo ¿por qué no? Pero luego entendí que era que la señora no, pues como que no le caía bien. Cuando está la persona que bueno ya está de la hiperactividad, pero que capta todo lo que tú dices, ¿cómo es el niño que es autista? Bueno, aquí es más fácil de identificar, ¿no? Los patrones de conducta son más fáciles de identificar porque el niño no tiene un contacto visual, no le gusta que lo toquen,
al niño se encierra en su burbuja, en su mundo. Por lo menos yo tuve una niña en el colegio donde laboro, tuve una niña en transición con esta dificultad, no sabíamos qué era, pero pues a mí mi intuición y pues a pesar de que no soy psicóloga y no soy como una profesional en el caso, mi intuición y los signos de alarma que daba la niña era de que tenían una dificultad, hablando con los papás, y eso es muy importante, ¿no? La comunicación entre el padre y el maestro, que sea asertiva, que pueda de pronto ellos identificar que realmente sí hay una dificultad y que cómo podemos ayudarlo, porque nuestra labor no es enterrar al niño y no es juzgarlo ni estigmatizarlo ni aislarlo, sino antes ayudarlo a que salga de esto. Hablando con los papás, empezamos ya con un proceso terapéutico, ya empezó con su pediatra, el pediatra la remitió a los profesionales, le hicieron los estudios consecuentes y precisamente la niña salió con autismo de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que no es un niño supremamente aislado, no es un niño que está todo el tiempo así, porque nosotros pensamos que un niño autista está así, que no. No, esta es una niña demasiado sociable, habla con cualquier persona, pero tenía signos como los que no te identificaban y uno la miraba y ella no mira para otro lado y no te sostiene una conversación mirándote. Aparte de eso, si tú le ibas a tocar, ella como que salía corriendo y no quería que la tocara. Y su problema comportamental eran ciertos rasgos que nos alarmaron. Y a mí me tocó instruirme en cómo tratar a esta niña, cómo hacer su estancia en el grado más asertivo, hablar con todo el grupo cuando ella no estaba, hablar con todo el grupo para que entendieran que la niña tenía algo especial, porque para mí estos niños son especiales y no especiales por el título, ¿no? Que es el niño especial, es un niño con problemas, no. Para mí el niño especial es que tienen una habilidad supremamente maravillosa, lo que nosotros vemos como normales, para ellos es un caos que se le pierda una fichita, para ellos es un caos que se le parte la punta del lápiz. Para las personas con autismo. Con autismo, porque ellos son muy protectores. Ella era muy protectora con sus juguetes, muy protectora con todo. Entonces, la verdad, enfrentarnos a esta clase de niños con estas habilidades especiales es un reto también para nosotros como maestros. La verdad que es un tema muy importante y que pienso que le sirve tanto para los maestros como para los papitos, de que tengan como estos señales y de que, como Diana decía, no afanarse por la evolución del niño, sino más bien saber el proceso de aprendizaje que él tiene, como lo decíamos al principio. Por ejemplo, yo escuché una famosa que para acordarse de las cosas tenía que rapar. Eso también es algo de aprendizaje, ¿cierto, Diana? Exacto. Yo puedo tener muchas cosas externas que hacen, por lo menos yo para poder, en mi caso, para poder decir que es la mano derecha, yo tengo que hacer como si estuviera escribiendo y decir la mano derecha. Sí, yo también tengo que la mano, sí, me pasa igual, esos son procesos, y yo pienso que, no sé, me corriges, dentro de uno mismo tiene varios procesos de aprendizaje. Por ejemplo, yo hago eso, o cuando necesito aprenderme algo, lo escribo. Si yo no lo escribo, yo no me puedo acordar. Y muchas veces, ¿saben también qué me pasa? Tengo memoria fotográfica. Entonces, como lo escribí, como que mi mente le tomó una foto, y si yo necesito acordarme de algo, yo voy así, literal, escaneando como la fotografía. Exacto. Sí, estos son procesos de aprendizaje, y pues yo creo que para concluir este tema y darle como un parte de tranquilidad también a los papás, y creo que es muy importante también identificar qué clase de situación está viviendo nuestros hijos o nuestros familiares para poderlos ayudar en una edad temprana. Por ejemplo, preescolar es una edad temprana para poder identificar los problemas que los estudiantes tienen en cuanto a aprendizaje, en cuanto al lenguaje, en cuanto a escritura, en cuanto a su comportamiento. ¿Pero por qué ese muchacho no hace caso nunca? Bueno, venimos a ver qué hay de trasfondo en este niño, qué le está causando esta situación, qué patrones de conducta hay, qué patrones de autoridad hay en casa, porque son infinidad de cosas. Yo creo que aquí nos quedaríamos 200 horas tratando de evolucionar en cada uno de los temas, pero parte de tranquilidad
diría para los papás es que estamos a tiempo, de que podemos acudir a los profesionales, que no olvidemos el trabajo con los maestros, les habla una maestra que necesita ayuda 100% de los papás y sé que ahí se va a trabajar en equipo y se va a lograr el bienestar de los estudiantes. Bueno, yo creo que Diana ya extendió otro tema que me parece muy importante, que son los patrones para los niños que tienen de pronto un mal comportamiento. Así que va a ser otro tema con la maestra Diana Lara. Con mucho gusto que estaré. Por el momento ya concluimos con este tema. Espero que les haya servido pues, de mucha ayuda estar con alguien que es especializada en este tema de educación, que es maestra, que es muy buena maestra porque se nota. Y esto lo hacemos para ustedes, para que tomen buenas decisiones. Nuestro lema es Quick Win Post Life, un espacio especializado para la toma de buenas decisiones. Nos vemos en otra misión. Recuerde que estamos de lunes a viernes con diferentes temas de cultura, deporte, documentales, educación y mucho más.